Buenos días, señores congresistas. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, sin antes pedirme las disculpas del caso por la pequeña tardanza. Están con permiso siendo las 11:28 del 13 de noviembre de 2012, damos cuenta que se encuentra con licencia el congresista Jaime Valencia Quirós, con la dispensa del congresista Renan Espinosa y la presencia de los señores congresistas Elar Melgar, el señor congresista Luis Galarreta, el señor congresista Julio Gagó y Agustín Molina. Y dejamos constancia que el congresista Lescano estuvo en esta sala, pero que va a retornar en unos breves momentos. Señores colegas congresistas, la semana pasada, por lo extenso del debate, no pudimos atender la invitación cursada a los representantes de la Sociedad Nacional de Industrias y del Ministerio de Justicia, quienes estuvieron invitados para analizar el proyecto de ley 1004 sobre la prohibición total de la publicidad del tabaco. El día de hoy quiero pedirles atender en primer lugar este tema, a fin que no hagamos esperar una vez más a los señores que ya se encuentran en la sala, siempre con la buena fe y disposición de colaborar con el trabajo de la comisión. Vamos a percibir entonces en primer lugar a nuestros invitados y vamos a tener la oportunidad de escuchar a la Sociedad Nacional de Industrias, al señor Rafael Canovas Newell. Sí. Muchas gracias, presidente. Presidente, probablemente después de la presentación de los invitados ya no sé si continúa el quórum o no, presidente, pero hay un tema que, si bien es cierto, no estamos en estación de pedidos, pero hay un tema que sí me parece importante que la Comisión de Defensa del Consumidor tome conocimiento. Bueno, ya sabemos que yo discrepo con estas normas de prohibir, no sé qué más venga después, si las gaseosas, en fin. Pero hay un tema que sí corresponde a la defensa del consumidor. La Superintendencia de Banca, señor presidente, de Banca y Seguros, ha emitido una cantidad de resoluciones a raíz de la norma de las AFPs. La ley de FP, usted recordará que fue apoyada por su bancada y por la bancada de Perú Posible, que ganó por un voto en la Comisión Permanente, establece la posibilidad que los afiliados se cambien de comisión por flujo a comisión por saldo. Desde Eduardo Morón, que es un gran macroeconomista y que fue propuesto para el Banco Central de Reserva y que por extrañas razones nunca llegaron a los consensos, han establecido, pasando por otros macroeconomistas, que el cobro por saldo, las comisiones por saldo, perjudica a un afiliado. Entonces, presidente, vuelvo a repetir, los peruanos, los limeños pagan más caro el agua que todo el mundo, y los que viven en los cerros pagan más caro que nosotros. Los consumidores tienen que pagar consumos, productos caros, porque hay una política de aranceles que va en contra del consumidor, y nosotros seguimos prohibiendo y prohibiendo cosas que, la verdad, con el tema de la cerveza, ahí no sabe cuántos meses me han llegado de jóvenes. Y el tema, señor de FP, sí es un tema que va al usuario. ¿Y sabe lo que dice el reglamento, señor presidente? Para ver si usted invita pues al ministro de Economía o al superintendente de Banca. Lo lógico, en una toma de decisiones de un consumidor, de un usuario, bueno, lo lógico, aunque lo de la cerveza no parece así, pero lo lógico es que uno decida, ¿no es cierto? Entonces, la ley que ha aprobado este Congreso, por una mayoría de un voto, establecía que los afiliados podían, los que ya pagamos a las AFPs, podíamos decidir irnos por saldo o quedarnos en flujo. Sin embargo, ¿sabe lo que dice el reglamento, señor presidente? Que tenemos 30 días los afiliados para manifestar voluntad de quedarnos en el sistema que estamos. Si no manifestamos voluntad, automáticamente pasamos a comisión por saldo.
insisto en lo que dije hace varios meses, esa es una ley pro AFP. O sea, es decir, el ciudadano no es que si no manifiesta voluntad, lo lógico, lo razonable, lo único que tiene sentido es te quedas donde estás porque no está manifestando voluntad. No, acá la norma es con trampa. Es decir, si yo no voy y le digo al FP, señor, me quiero quedar por comisión por flujo, automáticamente me mandan a saldo. Y entonces nos estamos dando cuenta que esa norma está lista para trasladar a más de 2 millones de ciudadanos por saldo. ¿Por qué, presidente? Porque el sistema privado de pensiones tiene 5 millones, de los cuales 2,5 millones cotizan. Hay 2,5 millones que no cotizan. Esos 1,5 millones que no cotizan ni siquiera saben dónde están las FP, porque simplemente no cotizan y tienen su fondo ahí acumulado. Entonces, a todos ellos, presidente, que va a ser difícil de comunicarle en 30 días, los van a trasladar sin manifestación de voluntad a saldo. Lo que estoy diciendo, aunque no parezca, es gravísimo. O sea, que el reglamento nos diga, es bueno que ya llegó Johnny porque estamos en la misma línea en ese tema, que el reglamento de la superintendencia nos diga a nosotros, a los afiliados, que tengo 30 días para decidir si me cambio de comisión y si no manifiesto voluntad me quedo, porque obviamente estoy en esa comisión y por algo estoy ahí, pero el reglamento no dice eso, presidente. El reglamento tiene una trampa que yo le pido a usted que tome cartas en el asunto. Si los afiliados no manifiestan voluntad, los cambian. Entonces yo no entiendo cómo el Estado puede sacar, y la superintendencia puede sacar una norma que dice, si tú no dices que no te quieres ir, te vas. La norma debía decir, si yo quiero trasladarme lo digo, y si no digo nada me quedo. Entonces, presidente, yo le pediría, antes que, y después ya escuchar obviamente a los invitados, les pido disculpas por la interrupción, pero es un tema, presidente, que por lo menos yo lo voy a hacer saber dentro de unos días en el Pleno, porque lo que se está haciendo es tratar de estafar a los afiliados, y se lo digo abiertamente para que usted, como miembro de la bancada de gobierno, trate de indagar sobre el tema. Yo creo que es bastante peligroso y bastante atrevido lo que se ha puesto en ese reglamento, señor presidente, en relación a las comisiones. Gracias, presidente, y mil disculpas a los invitados por el tema. Muchas gracias, congresista. Bueno, continúo con lo referido. Se encuentra en la sala la Sociedad Nacional de Industrias, representado por los señores Rafael Canovas Newells y los asesores legales, el señor José Danoso Ordóñez, Samuel Abad Yupanqui. Así también el doctor Roger Rodríguez Santander, funcionario del Ministerio de Justicia. Y damos la bienvenida también al señor congresista Johnny Lescano. También la congresista Julia Tevez. Iniciamos, la exposición, dando la palabra por un espacio de 15 minutos a los señores de la Sociedad Nacional de Industrias. Entonces, continúe. Sí, presidente, muchas gracias. Disculpe la interrupción antes de la exposición de los representantes de la Sociedad Nacional de Industria. El tema que ha tocado el congresista Galarreta es un tema fundamental para el país. Creo que se está vulnerando derechos adquiridos que son protegidos constitucionalmente. Si una persona tiene el derecho de mantenerse en el sistema privado de pensiones con el pago de comisiones por flujo, es porque ese derecho lo mantiene y ya está dentro su dominio. Pero a través de un reglamento, si el afiliado guarda silencio, lo pasan a la comisión por saldo. Es decir, que van a sacar del fondo el pago de las comisiones. Entonces, señor presidente, este es un asunto que le pediría que pueda usted pedir una explicación al gobierno, que tome determinaciones mucho más acordes con los afiliados existentes, porque es un tema que tiene que ver con las pensiones que reciben. Yo le pediría, señor, que su presidencia pueda hacer llegar una preocupación en ese sentido a la Superintendencia de Banca y Seguros. Me pedía una interrupción al congresista Galarreta, señor presidente, en este tema.
Tiene la palabra, congresista. Gracias, presidente. Gracias, congresista Lescano. Y creo que vale la pena, ya que estamos tocando este tema, presidente, porque la verdad, después de leer el reglamento, lo que deberíamos hacernos nosotros es espantarnos. O sea, nosotros vamos a seguir seguro hablando del tabaco, después la gaseosa, las grasas, los trans y todas esas cosas, que no sé en qué ayudan al afiliado, al consumidor, pero en fin, igual vamos a debatirlo. Pero este reglamento, señor presidente, la Comisión de Defensa del Consumidor y Usuarios, debería espantarnos. O sea, yo debería traer al superintendente en el acto, acá, que venga, el ministro de Economía. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque el proyecto de ley del Ejecutivo demoró 9 meses para que los grandes técnicos y tecnócratas del MEF puedan elaborar un reglamento y evaluar qué conviene más. ¿Saben cuánto tiempo le han dado al afiliado para que decida de números, corridas, cifras, flujos, valor presente, a ver si le conviene? 30 días. Y si no habla nada, simplemente lo trasladan. O sea, ya hay una trampa y hay una jugada, porque este debate se dio a que la comisión por saldo favorecía a las empresas y perjudicaba al afiliado. Y qué casualidad que el reglamento sale que por default, es decir, si no manifiesta voluntad, lo cambian. O sea, eso es increíble, eso no sucede en ninguna parte del mundo. Si uno no manifiesta voluntad, se queda donde está. No lo cambian, es al revés. Por eso, presidente, yo espero que terminada la sesión, usted haga algo para que una sesión extraordinaria venga el superintendente y nos explique o rectifique esa norma que han sacado. Gracias, congresista Lescano. Gracias, congresista. Me pedí una interrupción, congresista. En el mismo sentido, presidente, ¿no? Solicitar que la próxima reunión pues asista el superintendente de las AFPs para que nos explique acá en la comisión. Sí, presidente, yo creo que se le puede invitar, como ya lo han dicho los colegas, al superintendente y a quienes tengan implicancia en este tema. Nosotros hemos incluso sacado notitas de prensa, pero no han sido reproducidas lamentablemente por los medios de comunicación. Entonces, es un tema fundamental, señor, le pediría que lo ponga en la agenda para la próxima sesión, o una sesión extraordinaria, como lo ha pedido el congresista Legarreta. Gracias por la interrupción y con la venia de los invitados. Muchas gracias. Ahora sí, como dice el congresista Luis Galarreta. Bueno, vamos a dar la palabra, el uso de la palabra a la Sociedad Nacional de Industrias, al señor Rafael Canovas Newells. Tema, publicidad del tabaco. Estudio del proyecto de ley 1004 que propone modificar el capítulo 4 de la ley 28705, Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo de Tabaco. Le damos la palabra al señor Rafael Canovas por un espacio de 15 minutos para que pueda exponer. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, señores congresistas. Agradecería, señor presidente, si le puede permitir unos 3 minutos para que el señor Raúl Saldías, director de la Sociedad Nacional de Industrias, dé las palabras iniciales y luego pasamos a hacer la presentación yo y el señor Samuel Abad. Gracias. Tomando los 15 minutos no hay ningún problema. Muchas gracias, señor presidente. Mi nombre es Raúl Saldías, soy director de la sociedad y también presido una comisión que se llama la Comisión de Lucha contra el Contrabando y la Piratería. En base a ello, la sociedad me encargó que encabezara esta representación en la cual se va a tratar el tema de la publicidad del tabaco. Solamente las palabras iniciales es para saludarlo a usted y a los congresistas, agradecerles la oportunidad que nos están brindando de poder nosotros hacerles llegar nuestras opiniones y comentarios sobre los proyectos de ley y hacer una breve referencia a que en la Sociedad Nacional de Industrias nuestros asociados son empresas legales, son empresas formales, son empresas que cumplen con las exigencias de responsabilidad social empresarial que caracteriza al gremio del cual nosotros somos partes, y en base a ello señalar que la Constitución de la República del Perú señala que existen lo que son llamados los tóxicos sociales. Estos tóxicos sociales merecen ser regulados por un tema de causarle menor perjuicio a los consumidores que utilizan o consumen este tipo de productos, y que en base a ellos se requiere, como cualquier relación comercial, que puedan existir vías de comunicación entre los proveedores de los productos y los consumidores a fin de hacerles conocer
las características y las cualidades o los daños que pueda ocasionar el mismo. En el caso del Perú, la industria formal tiene un rival que no es otra empresa competidora, es el mercado ilegal. Y cuando hablamos de mercado ilegal, hay que reconocer que existe un mercado de contrabando y de falsificación de productos que son los productos originales. El que un proyecto de ley pueda considerar que no exista una forma de comunicación entre empresas formales, legales, amparadas por la Constitución y que tienen como una de sus funciones llegar a los más de 2 millones de consumidores de productos de tabaco que hay en el Perú, y no se les pueda decir que el producto original se diferencia del producto falsificado en tales características, o se está migrando de una presentación a otra presentación, lo único que eso va a lograr es favorecer al comercio ilegal, a que los falsificadores y a los contrabandistas les permitan ingresar productos al país que van a terminar desplazando a producto formal, y eso va a afectar en forma directa al consumidor peruano, que no va a saber qué cosa está consumiendo, va a llegar a consumir productos sumamente tóxicos, que no son los productos originales. El erario, es decir, el Estado, va a perder ingresos por los impuestos que se van a dejar de pagar, y se va a ver afectado también el empleo formal, ya que en el Perú existen más de 150.000 puntos de venta donde se venden cigarrillos. Entonces, como decía el congresista Galarreta, si uno prohíbe, lo único que uno está haciendo es arrinconar a una industria, a una actividad formal, y llevarla a la ilegalidad. Y si se lleva la ilegalidad en productos como es el tema del tabaco, realmente nuestros consumidores, y que somos nosotros mismos, vamos a vernos sumamente perjudicados. Sin más, me acompañan acá en la mesa el señor Rafael Cánovas, que viene por el Comité de Tabacos, y el señor Samuel Abad, que es asesor legal del Comité de Tabacos. Muchas gracias, señor presidente. Continuando con la presentación, yo lo que quería es repartir estas hojas ayuda a memoria para facilitar la presentación y de inmediato pasar al tema en cuestión. No sé si... Perfecto. ¿Qué proponen estos proyectos de ley? Como bien comentaba el señor Saldías, estos proyectos proponen una prohibición absoluta, directa, indirecta o subliminal de la publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco en todas las formas de comunicación. Para hacer esto, obviamente, piden modificar la ley que está vigente, la 28705, en su capítulo 4, que tiene que ver con todo el tema de la promoción y la publicidad de los cigarrillos. Si le dan una más. ¿Cuál es la posición al respecto? De hecho, estamos de acuerdo en que la industria del tabaco debe estar regulada, pero siempre y cuando esta regulación esté basada en evidencia científica para que sea efectiva. Ya hemos tenido ejemplos en donde la regulación y la regulación extrema ha tenido consecuencias negativas para los consumidores, y sobre todo cuando hablamos de un producto que tiene altos riesgos para el consumidor, creemos que todo tipo de regulación tiene que ser una regulación basada en evidencia científica. Hay que recordar también que aquí en el Perú existen dos ofertas claramente diferenciadas: el cigarrillo formal y el cigarrillo ilegal o informal. Y las regulaciones no deben alentar o favorecer a la industria ilegal. Creemos que estos proyectos de ley favorecerían la comercialización del cigarrillo ilegal, por ende no estamos de acuerdo. Si pasan a la siguiente. Entonces, bien, primero nos preguntamos, ¿está la publicidad de la industria del cigarrillo regulada actualmente? Sí, sí lo está. En el año 2006, como mencioné, se promulgó la ley 28705, la Ley General para la Prevención y Control de Riesgos del Consumo de Tabaco, y tiene todo un capítulo, que es el capítulo 4, que regula la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco. Si le dan una, este es un extracto de la ley, tiene varios artículos, pero si pasamos a la siguiente, ¿qué es lo que en esencia resulta de la aplicación de esta ley, la 28705? Lo que es publicidad en televisión y radios, le pueden dar una, ya no se da. Publicidad en paneles publicitarios, ya no se da. Auspicios deportivos, le dan una más, ya no se da. Si pasamos a la siguiente, en esencia, lo que ha resultado de la ley 28705,
es que toda la publicidad en televisión, radios, páginas web está prohibida, ya no hay. Si ustedes miran la televisión hoy en día, no van a encontrar ningún solo anuncio publicitario de tabaco. Están prohibidos los paneles publicitarios a menos de 500 metros de centros educativos, que en la práctica aquí en el Perú, ¿no? Elimina absolutamente todo tipo de posibilidad de poder comunicar en paneles publicitarios. Está prohibido todo tipo de publicidad de eventos accesibles por menores, al mismo tiempo todo tipo de publicidad en eventos deportivos. Por eso en el estadio también uno ya no ve pues ningún tipo de publicidad, como era tiempo atrás. Prensa escrita está restringida a medios dirigidos para adultos y tiene que ser comprobado. En la práctica son 2 medios, son 2 revistas dirigidas para adultos las que escasamente son utilizadas. Y no solamente eso, sino con respecto al contenido de la publicidad que hoy en día se utiliza es una publicidad informativa, no es provocativa ni invasiva y está dirigida a mayores de edad. No está asociado a celebridades, a deportistas o al deporte, a éxito social, ni dirigido a menores. Exhibición de producto, siempre mostrando la advertencia gráfica, que lo vamos a ver más adelante, y esta publicidad incluye una franja de advertencia del 15%, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿dónde hay entonces publicidad? ¿Dónde está esta publicidad que hoy en día quieren prohibirla? Solo hay comunicación de marca en puntos de venta y en lugares de acceso exclusivo para adultos, llámese bares y discotecas, ¿no? Lo mínimo para ofrecer al consumidor, como bien decía el señor Saldías, estos 2 millones de consumidores de cigarrillos aquí en el Perú, lo mínimo para ofrecerles información relevante con el fin de que puedan tomar una decisión adecuada. Y esto está explícito en el artículo 2 del Código de Protección de Defensa del Consumidor. Si le damos a la siguiente. Entonces, bien, ¿cuáles son las posibles consecuencias de ser aprobado el proyecto de ley? En primer lugar, este mercado negro que se estaría generando contribuiría al aumento del contrabando, porque solamente se puede regular lo que es formal. Al tener menos información, hay mayor informalidad, hay mayor evasión tributaria y obviamente hay mayores riesgos para la sociedad. Fuertes pérdidas en los comerciantes y vendedores formales de productos de tabaco. Son más o menos 150.000 puntos de venta. Al no tener la ayuda de la comunicación, obviamente eso les hace mucho más complicado, ¿no?, poder tener sus argumentos comerciales para la venta. Y la eliminación de la comunicación implica también la reducción de la difusión de la campaña disuasiva contra el tabaquismo que establece el MINSA, cosa curiosa, porque estos espacios de comunicación contienen la advertencia sanitaria. Al estar prohibiéndola, estamos también prohibiendo, en comillas, esa publicidad que está haciendo el Ministerio de Salud contra el tabaco. Y si me permiten, yo tengo aquí conmigo cigarrillos formales, que como ustedes saben, contienen la advertencia sanitaria, contienen el pictograma, pero también la oferta ilegal, que como pueden ver acá, no dice absolutamente nada. Si nosotros promovemos este proyecto de ley, lo que estamos haciendo es promover este tipo de producto ilegal. Como cuarto punto, el aumento de consumo también. Si retrocede, por favor, me faltaba el último punto. El aumento del consumo ante el menor precio de los productos de tabaco. La única manera de diferenciar, si es que ya no hay comunicación, va a ser el precio. Y además, los cigarrillos de contrabando, por lo mismo que no pagan impuestos y son vendidos en unidades, ¿no?, va a generar una mayor proliferación de los cigarrillos. La experiencia internacional, ¿qué nos dice? Hay un montón de informes de diferentes países. El caso de Canadá es interesante, porque Canadá hubo una restricción absoluta y total que generó un mayor contrabando. En la zona de Ottawa el contrabando aumentó, se fue por encima del 50%. Y es interesante, digo, porque la situación del Perú en términos de la ilegalidad del cigarrillo está amenazada por Paraguay, que es un país que fabrica mucho cigarrillo ilegal y que a través de Bolivia y por Puno, con las famosas culebras, terminan invadiendo, inundando nuestro país, ¿no? Entonces, hay experiencia también que soporta que generar un mercado negro sin información, sin comunicación, alienta pues el mercado ilegal. Si le damos a la siguiente, y entrando un poquito más al mercado, las características del mercado peruano, ¿no?
En primer lugar, el Perú es uno de los países con el menor consumo per cápita de cigarrillos, ¿no? Es el más bajo de toda Sudamérica. Estamos hablando de un mercado de alrededor de 360.000 cajas por año, con 150.000 puntos de venta que comercializan cigarrillos. El 36% de estos cigarrillos se venden en unidades sueltas. Y ustedes comprenderán que la venta de un cigarrillo suelto, a diferencia de uno en cajetilla, pues no contiene advertencias sanitarias, genera mucho más riesgos. Cosa que nosotros como industriales estamos muy preocupados y justamente lo que queremos en aras de formalizar el comercio de cigarrillos, buscamos que no sea así. Sin embargo, el mercado informal, por lo que les comentaba, llegó a ser 40% en el año 2004, justamente por una regulación desmedida que después el gobierno tuvo que dar marcha atrás. Pasamos al siguiente. Este es el cuadro de consumo per cápita. El antepenúltimo es el Perú, solamente para mostrar que el consumo de los más bajos, inclusive más bajo que Bolivia y que Ecuador. Si le damos el siguiente cuadro. Este cuadro es bien interesante porque muestra el mercado desde el año 79 hasta el año 2010, ¿no? La línea de abajo, la línea roja, es el tamaño del mercado ilegal. La línea verde, la línea de arriba, es el mercado total. Muchas veces, cuando uno analiza, digamos, el mercado peruano de cigarrillos, solamente ve esa línea azul, ¿no?, que es el mercado formal. Pero aquí en el Perú, por lo que expliqué anteriormente, hay que cuantificar también esa oferta de cigarrillos ilegales que tanto atenta contra el consumidor peruano. Si le damos una más. Y estos son extractos de publicaciones de distintos diarios de los últimos meses, ¿no? Es tema cotidiano el contrabando, la comercialización del cigarrillo ilícito en Lima, en provincias, en general. Por lo tanto, es una amenaza que está ahí y está latente. Y estos son cuadros que muestran la venta de cigarrillos sueltos en unidad. Y el cuadro de la derecha es bien interesante porque es la información que hemos sacado para la ciudad de Iquitos, donde en Iquitos el consumo de cigarrillos sueltos llega a ser el 90%. Miren ustedes el peligro. Por lo tanto, la informalidad en la comercialización de cigarrillos está ahí y es algo muy importante y nosotros tenemos que luchar contra ello. Pasamos a la siguiente. Y esto para hacerlo más coloquial, inclusive esta es una foto de un restaurante, ¿no? Aquí en Lima. Se permite inclusive poner en su menú de ofertas cigarrillos por unidad, cuando esto está prohibido, ¿no? Entonces, de nuevo reitero, la informalidad del mercado de cigarrillos está en todas partes y es un tema que tenemos que luchar todos juntos. Algunas reflexiones finales. Nosotros estamos de acuerdo con regulaciones basadas en evidencia científica actuales y vigentes, ¿no? Los proyectos de ley, el 991 y el 1004, que buscan esta prohibición absoluta, alientan al mercado informal de cigarrillos, al auspiciar un mercado negro sin información y favoreciendo esta oferta ilegal de la que ya hemos conversado. La publicidad en la industria del tabaco ya está regulada por la ley 28705 y hemos visto ejemplos, cumpliendo así con el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud. Ahora le voy a ceder la palabra al doctor Samuel Abad para que toque temas constitucionales referidos a los proyectos de ley. Muchas gracias, señor presidente, señores congresistas, distinguido representante del Ministerio de Justicia. Nosotros quisiéramos hacernos la siguiente pregunta. Una prohibición absoluta de la publicidad, promoción y patrocinio de tabaco, una prohibición absoluta, ¿respeta la Constitución? Nosotros consideramos que no. El predictamen se basa en el artículo 13 del convenio marco de la OMS que trata de regular todo lo relativo al control del tabaco. Y el artículo 13 de este convenio que ha sido suscrito por el Estado peruano en ninguna parte plantea la prohibición absoluta. Lo que establece es que cada parte, cada Estado parte, de conformidad con su Constitución, con sus principios constitucionales, procederá a una prohibición total, pero, reitero, subraya que debe respetar la Constitución y sus principios constitucionales. Y precisamente nuestra Constitución, no solo desde ahora, sino desde antes, no establece una prohibición absoluta para el caso de los tóxicos sociales. Si me permite, señor presidente, el artículo 8
de la Constitución dice literalmente: el Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, subrayo, regula el uso de los tóxicos sociales. Regular no es prohibir. Si el consumo o el uso de los tóxicos sociales no está prohibido, porque la Constitución permite que se regule, ¿cómo es posible que se pueda prohibir la publicidad de algo que es lícito? Es más, el Tribunal Constitucional en una sentencia, la sentencia 032-2010, en una acción de inconstitucionalidad, reconoció que el acto de fumar, en tanto manifestación de libertad, forma parte del contenido protegido del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. En consecuencia, creemos que una prohibición absoluta termina siendo inconstitucional. A lo largo de un informe que se ha presentado a la Comisión, se mencionan decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Suprema Corte de los Estados Unidos, que reconocen, por ejemplo, que la publicidad se encuentra amparada por la libertad de expresión y la libertad de información. La propia institución Indecopi reconoce esto. En consecuencia, una prohibición absoluta también termina restringiendo esos derechos. Finalmente, para ir concluyendo y no excedernos del tiempo establecido, en el predictamen se reconoce que los derechos no son absolutos y se dice que en realidad esta es una medida necesaria, porque no hay otra medida necesaria para garantizar la salud de las personas y reducir o eliminar el consumo del tabaco. Por cierto, reiteramos que la prohibición del consumo del tabaco es algo que no está permitido por la Constitución, porque la Constitución sí permite el consumo del tabaco. Nosotros creemos que existen medidas menos graves que una prohibición absoluta. En la medida que existen medidas menos graves, como la regulación de la publicidad que hoy día existe, sí existirían algunas alternativas que no sean absolutas como la que plantea este proyecto de ley, y por esas consideraciones no compartimos el criterio del predictamen cuando dice que es la única medida para reducir el consumo del tabaco. Ya existen medidas que son las que actualmente existen y esta otra alternativa nos parece exageradamente grave. Toda prohibición absoluta hay que verla con mucho cuidado, porque de lo contrario puede estar afectando principios y derechos constitucionales. Es más, aquí también se prohíbe, por ejemplo, la promoción de prácticas empresariales socialmente responsables. O sea, las empresas de tabaco serían las únicas que se encuentran prohibidas de llevar a cabo prácticas empresariales socialmente responsables, con lo cual establece un trato discriminatorio respecto a otras empresas que sí pueden llevar a cabo actividades de responsabilidad social y que por este proyecto de ley estarían siendo prohibidas para el caso de las empresas de tabaco. En consecuencia, somos de la opinión que una prohibición absoluta como la plantea en el predictamen no supera un test de razonabilidad, no es una medida necesaria, existan otras medidas menos graves, y creemos que por ende debería revisarse esta alternativa para evitar que en su momento este debate se pueda plantear en otros escenarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora damos la palabra, igual por un espacio de 15 minutos, al doctor Roger Rodríguez Santander del Ministerio de Justicia. Por favor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores congresistas. Mis respetos a los representantes de la Sociedad Nacional de Industrias, a mi buen amigo Samuel Abad. Primero voy a aclarar brevísimamente cuál es la razón de mi presencia aquí. La razón de mi presencia aquí no es concretamente para asumir una posición de parte, sí, evidentemente, para plantear una posición técnica respecto de la constitucionalidad o no del proyecto que fue sometido a mi consideración. Voy a concluir una posición discrepante con la posición técnica de la Sociedad Nacional de Industrias. Voy a llegar a la conclusión, en base a los argumentos que enseguida reseñaré, de que el proyecto es plenamente constitucional. Se suele mencionar, se suele decir que este proyecto implica una prohibición absoluta, ¿no? Me parece ese un juego de palabras peligroso, porque creo que a todas luces es una posición
más efectista que técnica. El proyecto no implica una prohibición absoluta frente a este tóxico social. Este proyecto lo que hace es prohibir de manera absoluta la publicidad relativa al tóxico. Ergo, es una restricción, no es una prohibición absoluta. Prohibición absoluta sería prohibido fumar. Pongo un ejemplo. En este momento en el Perú, todos lo sabemos, está prohibido de manera absoluta, fumar en espacios públicos cerrados. ¿Es una prohibición absoluta a fumar? Evidentemente no. Es una restricción. Entonces creo que habría que comenzar por allí. No se trata de una prohibición absoluta a la regulación del tóxico social o en orden a la regulación del tóxico social que está prevista en la Constitución. Se trata de una regulación y toda regulación implica evidentemente una restricción. Se trata entonces de analizar de si esta restricción es o no constitucional. El convenio marco, que efectivamente ha sido suscrito por el Estado peruano de la Organización Mundial de la Salud para la reducción del consumo de tabaco, señala que los estados deben prohibir totalmente, de manera progresiva, pero al fin y al cabo de manera total, la publicidad del tabaco, siempre y cuando, efectivamente, eso sea compatible con la Constitución. Entonces, la primera pregunta es, ¿el convenio marco acepta como una posibilidad la prohibición absoluta de esa publicidad? Sí, en la medida que sea compatible con la Constitución. Si es compatible con la Constitución, ¿es una obligación del Estado peruano? Sin duda, porque hemos suscrito el convenio. Entonces, si llegamos a la conclusión, que es lo que voy a pasar a sustentar, de que es constitucional, no se trata solamente de una posibilidad la dación de este proyecto de ley, sino que es un compromiso y una obligación del Estado peruano. ¿Por qué sí es constitucional la prohibición absoluta de la publicidad, a mi juicio? Por lo siguiente, las restricciones a los derechos fundamentales no están constitucionalmente prohibidas. Eso sería un absurdo, ¿no? Lo que está prohibido es restringir los derechos fundamentales de manera desproporcionada. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que si una restricción a un derecho fundamental supera lo que se conoce como test de proporcionalidad, es plenamente constitucional. A mi juicio, esta prohibición de la publicidad supera el test de proporcionalidad porque cumple con todos los pasos relativos o que comprenden el referido test. ¿Cuál es el primer paso? Preguntarse si esta restricción a la publicidad, esta prohibición absoluta de publicidad de este tóxico, persigue una finalidad constitucionalmente válida. Por supuesto que persigue una finalidad constitucionalmente válida, que es proteger la salud. Primero, impidiendo que consumidores de tabaco que todavía no lo sean algún día. Generando que los que ya lo son tengan un escenario más propicio para dejar de ser fumadores. Y esas finalidades evidentemente están amparadas por la Constitución. E insisto en una cuestión, no se trata solamente de una finalidad protegida por la Constitución, sino obligatoria en razón del convenio marco suscrito por el Estado peruano, que en la misma sentencia que con corrección ha señalado el doctor Samuel Abad, de acuerdo al Tribunal Constitucional, no es cualquier tratado internacional, sino que es un tratado internacional de derechos humanos. Y me permito recordar que es obligación de todo operador público, incluyendo el Congreso de la República, interpretar los derechos fundamentales contenidos en la Constitución de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, lo que señala el artículo 3 del convenio, reducir de manera continua y sustancial la presencia del tabaco en el Perú, es un compromiso del Estado peruano y el Congreso tiene la obligación de comprometerse con esa prescripción del convenio. Entonces, es una finalidad a todas luces constitucionalmente válida y constitucionalmente obligatoria. ¿Es idónea para alcanzarla? Es el segundo paso del texto. Esta prohibición contribuye a reducir o por lo menos a evitar
que progresivamente haya la cantidad de fumadores que existen en este momento en el Perú? Por supuesto que sí, de lo contrario las tabacaleras no se moverían tanto justamente cuando buscan restringir la publicidad. Eso es evidente, ¿no? Ustedes seguramente, señores congresistas, van a recibir muchos informes técnicos en el sentido de que esto no cumple el fin o sí cumple el fin. Yo apelaría sencillamente al sentido común. Si esto no contribuyese a reducir la cantidad de fumadores, ¿las tabacaleras se moverían tanto para buscar evitar que proyectos como este lleguen a buen puerto? Evidentemente no. Ergo, esa es a mi juicio la mejor prueba de que en efecto un proyecto como este sí contribuye a reducir eficazmente la cantidad de consumo de tabaco en un estado. ¿Es estrictamente necesaria la medida? Señores congresistas, para que haya una medida que pueda ser alternativa a esta y ser planteada como una posibilidad que haga inconstitucional el proyecto que estamos aquí valorando, tendría que ser una medida que pudiera alcanzar la misma finalidad con igual idoneidad, con igual eficiencia. Si se trata de una medida alternativa que puede alcanzar el mismo fin, pero no con igual eficiencia, no es una medida alternativa. Y eso no lo estoy inventando yo, está en toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Para que una medida sea alternativa a la que se está controlando si es constitucional o no, tiene que alcanzar con igual o mayor idoneidad el fin que se busca. Me gustaría saber si la Sociedad Nacional de Industrias propone alguna medida que pueda alcanzar ese fin con igual idoneidad. Estoy seguro que pueden pensar en muchos medios que restringen menos la libertad de empresa. De eso estoy seguro. Hay muchas otras alternativas que restringen menos la libertad de empresa. Pero ¿alcanzarían con igual idoneidad la finalidad que se está pretendiendo a través de la prohibición de la publicidad? Me temo que no. Y en último lugar, señor presidente, hay que preguntarse si las restricciones que implican esta prohibición absoluta son comparables a los beneficios sociales que se alcanzarán con una prohibición de este tipo. Me permito para ello, señor presidente, simplemente leer un párrafo de la sentencia del Tribunal Constitucional a la que se hizo alusión hace un momento. Dice el Tribunal Constitucional: dado que el tabaquismo es una epidemia que sitúa en grave riesgo el derecho a la salud tanto de los fumadores como de los no fumadores, pudiendo generar en muchos casos daños irreparables, las medidas que en cumplimiento de las obligaciones del Estado se dicten, se cita, a fin de reducir de manera continua y sustancial la prevalencia del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco, artículo 3 del convenio, gozan del mayor grado de relevancia jurídica y ética en el marco de un Estado constitucional, sobre todo si alcanzan dicha finalidad con un alto grado de satisfacción. Eso quiere decir que para el Supremo Intérprete de la Constitución las medidas que están abocadas no a prohibir el consumo del tabaco, sino a restringir la posibilidad de que continúe extendiéndose esta epidemia del tabaquismo, gozan del mayor grado axiológico dentro de nuestro compendio constitucional. Ese grado axiológico es comparable con el nivel de restricción que sufrirá la libertad de empresa como consecuencia de prohibirse de manera absoluta la publicidad, en lo absoluto, sobre todo si se toman en cuenta las siguientes cuestiones que voy a señalar y con las cuales voy a terminar. Se ha señalado que si se restringe la publicidad absoluta del tabaco, se afectará el derecho a la información del consumidor. Eso es absolutamente falso. El derecho a la información implica información veraz. ¿Hay algo que verazmente se pueda decir del tabaco que sea positivo? En lo absoluto. La información veraz que hay sobre el tabaco es la que tiene que diseñar el Estado para obligarle a las empresas a que la incorpore. Esa publicidad, por supuesto, no se va a acabar como consecuencia de la prohibición absoluta de la publicidad del tabaco.
porque el Estado no puede ceder en su compromiso de continuar diciendo públicamente que es un tóxico social profundamente dañino, no solamente para quien lo consume, sino para que cualquiera que esté alrededor de quien lo esté haciendo. Entonces, si algo es la publicidad del tabaco, en todo caso es libertad de expresión, y eso yo creo que hay que reconocerlo. Pero en todos los países en donde esta medida se ha adoptado, se ha reconocido que esa libertad de expresión no es en lo absoluto comparable al poder axiológico que tiene la libertad de expresión en un sentido político, porque es una libertad de expresión meramente comercial. Es decir, no es que no tenga ningún valor, pero no es comparable con el valor que acabo de señalar que el propio Tribunal Constitucional establece en orden al compromiso del Estado, no solo jurídico, sino ético, de reducir el consumo del tabaco en el Perú. Por ese orden de consideraciones, señor presidente, señores congresistas, creo que es bastante claro que se trata de una restricción, sí. De una prohibición absoluta, no. De una restricción plenamente constitucional, sin duda, en esa medida compatible con el artículo 13 del convenio y no solamente una finalidad que debe, como mera posibilidad, perseguir el Estado, sino una obligación constitucional a todas luces. Por eso considero que el proyecto es constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a los señores expositores de la Sociedad Nacional de Industrias, igual al doctor del Ministerio de Justicia, por esta exposición que nos ha brindado, y dar paso a los señores congresistas para que puedan emitir sus preguntas, sus comentarios referente a este tema de importancia, porque creo que este proyecto de ley va a traer bastante discusión. Tiene la palabra el congresista Luis Galarreta. Gracias, presidente. No sé si ya a estas alturas se comunicó con el ministro de Economía, algunos de sus asesores o con el superintendente de banca para ver si van a venir la siguiente semana, porque le decía, no sé si ya tenemos fecha para que venga el superintendente y el ministro de Economía, que ha estado en la Comisión de Constitución. Imagino que el ministro de Economía no tiene preferencias por algunos parlamentarios. Usted preside la Comisión de Defensa del Consumidor, siendo miembro del gobierno, podría rápidamente pedirle que venga para el tema de las AFPs, que es un tema, yo repito, vamos a debatir ahorita el tema que en materia de la invitación de los señores que han hecho exposición, pero hay tanto tema por hacer en defensa del consumidor, más allá de las restricciones, pero bueno, me pido una introducción al congresista Julio Gago antes de continuar, presidente. Tiene la palabra el congresista Julio. Gracias, presidente. Gracias, Lucho. Específicamente al tema, yo había pedido también aquí en la comisión, mediante oficio hace un mes, justamente que venga el superintendente, justamente para hablar de los temas de la AFP, que con justa razón, bueno, el congresista Lucho Galarreta y el que habla, antes que se aprobara hemos tenido una discusión muy grande del tema y efectivamente perdimos por un voto. Y hoy día hemos visto que nos da la razón lo que está sucediendo. Entonces creo que es necesario que efectivamente venga a esta comisión el superintendente, señor presidente. Bueno. Sí, ¿está pidiendo la interrupción? ¿Interrupción? Sí, con todo gusto. Entonces, soy presidente. Gracias, congresista Galarreta. Tiene la palabra. Gracias, presidente. En ese mismo marco, señor presidente, no hay nada, creo, de insatisfacción absoluta. Sabemos que hay muchos beneficiarios también que están tranquilos, y especialmente los nuevos, los jóvenes, con esta disposición de la AFP. Sin embargo, yo me suscribo también para poder transparentar y poder aclarar el panorama de que el superintendente venga aquí a la comisión y podamos explicar a nuestro país y al pueblo, sobre todo, de los beneficios o las dificultades que ésta se pueda contemplar. Entonces, en ese sentido, creo que sí estamos de acuerdo que pueda estar aquí el superintendente y podamos escucharlo tranquilamente para poder ver las bondades que tiene este proyecto y las preguntas de los colegas. Gracias, colega Galarreta. Ok, gracias, presidente. Presidente, quiero empezar discrepando con el doctor Samuel Abad cuando dice, todavía hay algunas cosas que se pueden hacer, no tan radical, pero algo. Yo le diría, no, porque usted no conoce cómo funciona esto. Si
dicen algo, igual vaya a salir algo que igual va a perjudicar finalmente al consumidor. Bueno, es mi punto de vista, ¿no? Respetando, o sea, aquí, de mi punto de vista, Jaime Delgado hubiera sido bueno que esté acá porque no creo que tenga tan claro los buenos argumentos del doctor Rodríguez cuando ha presentado su proyecto. El doctor Rodríguez ha hecho un argumento jurídico muy interesante, con el cual obviamente voy a discrepar, pues es una opinión de un profesional, obviamente que conoce, pero yo voy a discrepar. Primero porque la Constitución es un conjunto de principios y de normas, hay que leerlo y hay que entenderlo, de mi punto de vista, obviamente, presidente, no solamente por artículos separados. Yo no estoy muy seguro y no he entrado, y habría que debatir la definición de lo que es restringir si la publicidad es información, si la información no es publicidad. Si ya hay un sesgo diciendo la información que tiene que dar es la que da el Estado, no las empresas. O sea, para empezar ahí ya hay un sesgo, ¿no? O sea, el Estado es el que tiene que dar la información de que es algo dañino, que es algo que obviamente afecta a la salud. Y, presidente, mire, me va a acordar algo que he visto en televisión ayer, ¿no? Porque nosotros decimos, hay otras cosas más que se pueden hacer, por amor de Dios, el contrabando que existe y que el consumo de contrabando de cigarros sin ningún control y que el Estado no hace nada, no es función obviamente del Ministerio de Justicia, ¿no? Pero me refiero a cuando hacemos el test de proporcionalidad decimos, ¿y hay algo más que se puede hacer? Entre una de las preguntas, sí. Y qué gracioso, presidente. Ayer, una noticia, puede ser un poco anecdótica, pero una fiscal fue a la cola donde están todos estos jovencitos para un concierto, creo que va a haber mañana o no sé cuándo, ¿no? De los coreanos que están de moda, ya pasaron de moda los japoneses y los chinos, pero ahora que están de moda los coreanos, va la fiscal de la familia y se lleva una menor de edad, que creo que tiene 16, 17 años, porque está en la calle la menor de edad. Que la fiscal de la familia no sabe que en la avenida Mancocapa, en Abancay, a partir de las 11 de la noche hay niños en la calle descalzos, en la avenida Grau, o sea, pero se van a donde está la gente formal, que obviamente está ahí, si está con 3 días que los padres le han dado un permiso, que está en vista pública, que han comprado un ticket, que han comprado una entrada, que están haciendo su cola para llegar primeros al concierto. La fiscal de la Nación, el Estado, hace una gran labor preocupado por los menores de edad. Agarra a una niña a la cola y se la lleva para que sus padres la saquen. Y esa es la función del Estado. ¿Podía hacer algo mejor el Estado en ese momento? Sí. Recoger a los miles y miles de niños que están abandonados en la calle, que no tienen padre y que paran pidiendo limosnas en las esquinas y no hacen nada. Entonces, si nosotros analizamos la proporción y el enfoque que da el Estado, no solamente el gobierno en materia de esto de menores, sino nosotros como Congreso, cuando uno lee el artículo 8 establece y señala constitucionalmente que obviamente estamos hablando frente a un tóxico legal, ¿no es cierto? El artículo 8 es bastante claro. Permítame, ese es el problema cuando uno no se corta bien las uñas. A ver. El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, regula el uso de los tóxicos sociales. O sea, cuando uno regula los tóxicos sociales, el uso, y habría que ir al concepto de uso. ¿Qué quiere decir el uso? Que sí se puede comercializar, obviamente. El convenio de la Organización Mundial de la Salud establece que tiene que ir hacia lo mínimo de publicidad hasta que desaparezca. Pero nosotros estamos, para mí, y les pido que evalúen el artículo 65, a pesar que obviamente el doctor del Ministerio de Justicia señala que no es lo mismo, pero dice: el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Artículo 65 de la Constitución. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a disposición del mercado. El cigarrillo es un tóxico y se regula el uso, es decir, está en el mercado. Y estando en el mercado, lo que a mí me preocupa es que si yo soy un consumidor de cigarrillos, no tenga la información. ¿Qué información? Claro, aparte de la que el Estado me va a decir que me hace daño, me pone la foto y yo igual quiero fumar. Ya hemos regulado, obviamente, que no puedes hacerlo en lugar público, tienes que irte a un área libre, porque eso sí me parecía algo que violaba más allá de la libertad de la decisión de la persona. Pero, o sea, yo no voy a saber si ingresa una nueva marca al mercado. O sea, ya está diciendo el artículo 8 que es un tóxico, pero que regula su uso. Si hablamos que regular el uso, se entiende que tiene que comercializarse. Se entiende que va a haber una oferta, va a haber una demanda, se entiende que va a haber consumidores. Ese consumidor, ¿cómo se va a enterar si hay un nuevo producto o el producto ha mejorado en filtros, en algún tipo de nicotina, menos nicotina, etcétera, etcétera? Más allá de la información que el Estado pueda dar. O esta ley que están haciendo algunos es para que en el mercado se quede un solo gran dominador.
Porque claro, es igual que las AFPs, igualito, el mismo tema, ¿no es cierto? Cambian de sistema para que pase por saldo, porque claro, a nadie le va a interesar entrar al mercado porque los nuevos afiliados no tienen gran saldo y no voy a ser rentable, entonces se quedan las que están. Aquí pasamos a la absoluta negativa de información y de publicidad. ¿Quién va a ganar? ¿Los que ya están en el mercado? ¿Los que están posicionados? O sea, eso se ha evaluado porque el proyecto de ley, la verdad que cuando yo veo los proyectos de algunos parlamentarios que dice análisis costo-beneficio, no le genera costo al Estado, por amor de Dios, ¿no? El análisis costo-beneficio se trata de cuantificar las decisiones de una u otra manera que van para un consumidor, que va para una empresa, que va para un sector. Entonces, presidente, yo creo, obviamente hoy día no vamos a entrar al debate de fondo, pero yo sí creo que y con todo respeto, el test de proporcionalidad, si bien es cierto, es bien argumentado, y repito, estoy seguro que ni el autor del proyecto lo tenía tan claro, creo que es discutible. Creo que es discutible. Yo creo que cuando uno lee la Constitución en su conjunto, claro, dependiendo qué queremos, ¿no? ¿Qué tipo de país queremos? Porque también la Constitución, su interpretación, va a depender mucho de la visión como Estado que tenemos. Si nosotros agarramos más la visión de los artículos restrictivos, ¿no es cierto?, prohibitivos, ¿no? Y obviamente existen convenios de carácter internacional que el Estado es parte y tiene que respetarlo, pero siempre y cuando no afecten la Constitución. Y yo sí no estoy muy seguro que la publicidad no da información. O sea, a mí sí me parece que puede ser un atentado de que una persona no pueda tener la misma información, solamente se acerque a pedir y que el juego y la gran ventaja la tenga el que le va a ofrecer el producto. O sea, se acerca a un señor, obviamente adulto, estamos hablando en el sentido normal, ¿no?, a pedir un cigarro. Como no hay publicidad, no sabe si el que le van a vender es de contrabando, si es un nuevo producto, si es es donde tiene mayor rentabilidad, porque en el contrabando uno tiene mayor rentabilidad. Las empresas formales que distribuyen sus productos tienen un margen de rentabilidad para el que finalmente va a ser el canal de venta. El contrabando tiene un margen mayor. ¿Qué cigarro cree usted que le va a dar, señor, cuando pida un cigarrillo, el que consume libre y legalmente? ¿El que tiene menos margen, o sea, el legal? Entonces, presidente, yo creo que hay varias aristas que nosotros deberíamos ver. Claro, la Comisión de Salud ya tiene un predictamen donde ha opinado, pues, con todo derecho, ¿no? Pues Cedro, de Vida, y todo lo que hacen una labor importante, lucha contra la droga, me parece que hace una labor genial, pero no hay una visión mucho más amplia, porque no es solamente un tema jurídico, es un tema económico, presidente. Yo, por ejemplo, la vez pasada que estaban con el tema del tribunal y lo del defensor, que dicho se paso mañana no vengo, pero los que estaban con el tema del tribunal y lo del defensor, debieron aprovechar para cambiar la ley orgánica del Tribunal Constitucional y poner aunque sea un economista. O sea, los 7 son abogados. No saben la barbaridad que sacan con sentencias. No tienen el más mínimo concepto del valor de oportunidad, del costo oportunidad. Son netamente legalistas. Y nuestra Constitución también tiene una lectura económica. Y nuestra Constitución y nuestros proyectos y nuestras decisiones y nuestra jurisdicción, y nuestra legislación debería también tener un análisis económico. Y hace años en el mundo existe el análisis económico del derecho. Entonces, presidente, yo creo que el tema va para bastante, pero hoy día que estamos tratando de restringir ahora el cigarro, ya pasó por lo de la cerveza, ojalá que en el Pleno, con todo cariño, presidente, no pase, pero vuelvo a repetir la foto, nosotros somos la fiscal que saca al niño formal de la cola, con permiso de los padres, y volteamos a todos los 200 niños que están tirados en la calle. O sea, ese es el Estado, pues, que va en contra. Yo creo, presidente, que si queremos hacer algo para evitar que cada vez menos gente fume, ¿dónde está el tema de educación? ¿Dónde está la lucha contra el contrabando? O sea, nos vamos siempre igual que la señora Susana, ¿no? O sea, ya empadronaron a los taxistas, ahora a ellos son los que les va a caer, porque los demás sacan su casco, lo guardan abajo del asiento y pasan lindo, pero los formales son los que se perjudican. Por eso, presidente, el tema va más allá de un análisis muy bueno, dicho sea de paso, y técnico legal, pero va más allá. Va más allá. La vida de una nación no solamente está hecho de normas legales, también está el hecho del análisis económico, de las libertades, de las decisiones individuales que tome cada persona, presidente, y
No sé qué otra norma, qué otro proyecto más vendrá. Y yo no iría por el lado de, ya, pero aunque sea, a ver, ¿hasta dónde más podemos avanzar, presidente? Hay otras cosas, como la que le he planteado, el tema de los afiliados, que es un tema bien serio. Y yo por lo menos ya voy adelantando que me voy a oponer a este proyecto, a estos dos proyectos de ley, tanto del congresista Lescano como del congresista Jaime Delgado. Gracias. Gracias, congresista. Está pidiendo la palabra primero, ha pedido el congresista Julio, después le doy la palabra a la congresista Julia. Gracias, señor presidente. Un saludo a las personas que han venido de la Sociedad Nacional de Industrias, también acá al doctor Rodríguez, de parte del Ministerio de Justicia, a los congresistas de la República. Realmente yo he escuchado a ambos lados, a la Sociedad Nacional de Industria, hablando acerca del proyecto. En muchos de los aspectos tienen toda la razón. También he escuchado al doctor Rodríguez argumentando legalmente posiciones muy claras. No puedo decir, yo soy abogado, desde el punto de vista legal no podría decir lo contrario. Está bien claro y bien argumentado. Pero también he escuchado al congresista Galarreta, y aquí yo realmente como empresario tengo un conflicto personal entre lo que es realmente el consumo del tabaco y cuánto daño le hace a la población, y como empresario lo que es libertad de empresa. En el sentido de que tendríamos que ver lo que ha argumentado claramente el doctor Rodríguez con lo que dice la Constitución Política y las normas que hoy día están vigentes también de libre competencia, de libre empresa, etcétera, etcétera. Acá hay todo un tema bastante complejo. Si bien es cierto hoy día ya hay muchas restricciones, pues no podemos hablar de prohibiciones, como bien lo dijo, hay restricciones, ya hay prácticamente casi todas a la industria del tabaco. Hoy día prácticamente se quiere poner 0 restricciones. Es cierto, el hecho de decir todas las restricciones, van a haber más restricciones totales, no quiere decir que no se pueda consumir. Se puede consumir, pero ya no va a haber la oportunidad, ni siquiera un pequeño cartel de indicar que se venden estos cigarros. Pero yo quiero ir un poco más allá. Yo estaba observando la ley vigente y solamente estamos ahorita hablando de la industria del tabaco, digamos, legal. Pero también hay una industria del tabaco ilegal. Y en la industria del tabaco ilegal, referente a la ley, veo que, si bien es cierto, se habla del tema, pero no hay sanciones efectivas, simplemente hay sanciones administrativas, lo cual no se estaría cumpliendo en la práctica realmente con la prevención. Por ejemplo, esta cajetilla de cigarros que ingresa no tiene ningún tipo de prevención. Esto entra ilegalmente a nuestro país. Pues no solamente el hecho de que no tenga prevención aquí, que estaría yendo en contra de la ley, y que no hay sanciones realmente efectivas o sanciones penales que, digan, desalienten este tipo de ventas. Estas se expenden en diferentes bodegas, digamos, pequeños centros de venta, se venden como cigarrillo suelto. O sea, lo que es más grave, ni siquiera tengo ya la cajetilla, vendo como un cigarrillo suelto, puedo vender esta, como podría vender también esta que sí tiene prevención, como cigarrillos sueltos, lo cual todas las restricciones que se habían puesto en la ley no estarían surtiendo realmente un efecto, porque al momento que me entregan un cigarro, yo no estoy viendo en ese momento ningún tipo de prevención. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Al hablar de la industria del tabaco y de las restricciones o prohibiciones, tendríamos que hablar tanto de la industria legal y como de la industria ilegal, que verdaderamente se cumplan estas prevenciones que están estipuladas en la ley. Por ejemplo, se debería restringir, por no decir prohibir, la venta de cigarrillos sueltos. Porque la venta de cigarrillos sueltos no da ningún tipo de información. Está prohibida, pero se vende aún. Uno va a una bodega, le vende cigarrillos, pero como hay una sanción administrativa y que encima no se cumple, se sigue vendiendo. Tiene que haber una sanción efectiva. Se debería vender, seguramente que ya está puesto, en cajetilla de 5 o 10 cigarrillos, donde debe venir la prevención. Pero ¿qué hacemos con esta industria ilegal? Sigue. Ahora yo no sé si hay un cuadro estadístico, no sé si lo han presentado porque tuve que salir a una entrevista, versus la industria del tabaco legal y versus la industria del tabaco ilegal. O sea, ¿qué es lo que más se vende? ¿El tabaco ilegal o se vende más el tabaco legal que cumple con todas las restricciones que la ley hoy día nos indica? Eso sería también bueno analizarlo para ver a dónde estamos orientando este proyecto. Pero
Para terminar, para mí la conclusión, y como le digo, hay un conflicto personal, porque yo tengo hoy día familiares, amigos, que efectivamente han muerto de cáncer, y efectivamente por el cigarro. O sea, eso es claro, y creo que los que estamos aquí presentes, muchos, sabemos, si no es en la misma familia, es de un vecino o es de un amigo. Y cada día esto va acrecentando, es una realidad. O sea, no estamos hablando de un producto cualquiera que podría tener una libertad, digamos, para mercadear el producto, para hacer la publicidad que se debe requerir. Es cierto lo que dice el congresista Galarreta. ¿Qué pasa si sale una nueva marca de cigarrillos? ¿Cómo la hacemos conocer al mercado? Y de repente esta puede contener menos nicotina, aunque no lo creo, pero puede contener menos nicotina y puede hacer, digamos, menos daño a la salud, lo cual tampoco creo que sea así. Es un tema especial. Yo por esto quería pedirle, señor presidente, porque acá también veo restricciones del Ministerio de Salud, al igual que hubo en el caso de las bebidas alcohólicas, que nos dieron una gran explicación, pero prácticamente no hacían absolutamente nada al respecto. Entonces yo creo que es necesario escuchar acá a dos ministros que deberían venir a esta sesión, tanto al ministro de Educación, para que nos explique acerca del tema, y a la ministra de Salud, que es importantísimo saber sus opiniones al tema de la industria del tabaco y acerca de este proyecto. No solamente una mera información que nos puede llegar a la comisión. Yo creo que vale la pena ahondar más, porque lo que se quiere hoy día prácticamente es, al decir ya cero publicidad, una restricción total, bueno, es acabar con la industria del tabaco, que tampoco podríamos hacerlo, porque la Constitución tampoco indica eso. Pero si ya no va a haber publicidad, y si voy a mandar los cigarros dentro del mostrador a un lugar ni siquiera donde se pueda ver, y no voy a poner ni siquiera un pequeño letrero, así diga las restricciones, entonces prácticamente le estamos diciendo, oiga, se acabe la industria del tabaco. Y tampoco podemos llegar a esos extremos. O sea, tenemos que buscar el punto de equilibrio. Si el punto de equilibrio hoy día no es el que nos está dando la ley actual, bueno, vale la pena ahondar más, discutir más, y que vengan por los actores principales para llegar a un punto de coincidencia donde tampoco se afecte, si ya bien cierto, sigue afectada la libertad de empresa, tampoco se afecte pues al 100%, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Julia Tevez. Señor presidente, muchísimas gracias, y quiero saludar a los señores que están aquí en la sala en su calidad de representantes tanto de la empresa privada como del Estado. En este sentido quiero saludar al doctor Jorge Rodríguez, Roger Rodríguez en representación del Ministerio de Justicia. Lo propio también al Comité Manufacturero de Tabaco que está con nosotros, Rafael Canovas. Está también con nosotros acompañándonos Samuel Abad. Está con nosotros el asesor legal también. Y es importante que estén presentes para poder llegar a analizar los puntos favorables y desfavorables que esta puede generar. Tenemos dos proyectos en este momento, el 991 y este 1004, que es del congresista vocero de la bancada a la vez, Jaime Delgado. Y en ese sentido, este proyecto, señores, lo que propone es la prohibición absoluta de la publicidad de productos de tabaco. Prohibición absoluta, no en la fabricación, sino en la promoción de publicidad. Y el tema de marketing va por ahí. Uno puede, ¿cuál es el objetivo del tema de marketing? Vender más. Pero nosotros no podemos seguir vendiendo más si no asumimos mayor responsabilidad social como empresa privada y hacer un trabajo en conjunto con el Ministerio de Justicia. Aquí se trata de contribuir al pueblo, se trata de contribuir a la juventud. En ese sentido, cuando tenemos productos de tabaco, hay el patrocinio de productos de tabaco, prohibición de publicidad. Esta prohibición alcanza, señor presidente, a toda la prohibición de material publicitario, murales, vallas, afiches, pancartas, similares, que esas pueden ser móviles o fijas, los videos, los discos compactos. Tenemos discos de video digital que también, las prendas de vestir o cualquier otro producto que son reproducidos con fines comerciales, con fines promocionales. Entonces, si hacemos un análisis y no necesariamente, señor presidente, necesitar a la ministra de Salud y Educación, que bien están haciendo su trabajo ejecutivo en este momento,
en lo que dice el congresista Julio Gagó, pero sí compartir desde el sector que él hace un pedido de que los operadores del Ejecutivo, es decir, los técnicos, asistan de educación y salud para este proyecto, más no los ministros. Los ministros están contribuyendo a la solución del país. Y en proyectos de ley creo que tenemos ahí los asesores parlamentarios y los técnicos que sí deben de estar aquí, tanto de salud y educación. En ese sentido sabemos perfectamente, señor presidente, y los que están aquí, que el tabaco es la causa principal de muerte. Bien lo dijo el congresista Gagó. Nosotros estimamos aproximadamente que mueren 5.000 millones de personas en el mundo y mueren a causa del tabaco. El tabaco es responsable aproximadamente de 1 millón de muertes al año, que está superando la relacionada al SIDA, a los accidentes de tránsito y el suicidio. 5 millones de personas, 5 millones de personas, señor Rafael Cánovas. Y entonces no podemos trabajar con más muertes. Yo entiendo el propósito de la empresa privada, pero vamos a ponernos fuerte también en este proyecto y si queremos consensuar, consensuemos, pero en términos reales de ayudar a la población. Si sabemos que el tabaco contiene nicotina y alquitrán, y eso lo sabemos. Familiares de muchos congresistas, me imagino que han tenido decepciones fatales, porque lo que sí podemos ver en la televisión son las consecuencias que llevan al cáncer a diferentes personas. Cáncer y otros males de salud, y eso no podemos desmentir. Y el consumo, en todo caso, vaya por donde vaya, es dañino, señor presidente. Entonces, la presente iniciativa lo que propone es la prohibición absoluta de publicidad, más no irroga a la prohibición absoluta de fabricación como producto comercial, totalmente diferente. Ellos verán ahora dentro del marketing la forma de hacer la promoción, pero más no en la televisión y en la radio, porque los niños y la juventud, señor presidente, es más sensible al medio de comunicación sustancialmente en este momento el tema de la televisión. Señor presidente, me pide una interrupción. Sí, congresista Galarreta. Tiene la interrupción, congresista. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, Julia. El artículo 17 de la ley 28705 dice: de las prohibiciones de la publicidad, prohíbase la publicidad directa o indirecta de productos de tabaco en medios de comunicación, de televisión, de señal abierta, radio u otros medios similar. 2. Establecimientos dedicados a la salud o a la educación, sean públicos o privados, en las dependencias públicas. 3. Publicidad exterior en los alrededores en un radio de 500 metros de centros educativos de cualquier nivel o naturaleza. Acá deben haber sacado el proyecto ese de la cerveza. 4. Actividades deportivas de cualquier tipo. 5. Exhibiciones, espectáculos similares en los que está permitido el ingreso de menores de 18 años. 6. Prendas de vestir. Entonces, a través suyo, porque quería comentar esto a Julia, porque en la Comisión de Salud, presidente, se le ha vendido el cuento a varios parlamentarios que esta ley va a prohibir la publicidad en televisión, en paneles. Ya no existe. La única publicidad que existe, señor presidente, para la congresista Julia, es cuando uno va a un sitio de adultos, una discoteca, un bar, donde no puede entrar un menor de edad. Hay una publicidad en la pared, no, qué sé yo, o está, cuando uno va al grifo, y están los dispensadores. Esa es toda la publicidad que hay. O sea, por eso yo entiendo, Julia, que yo también estaría preocupado, porque va en la línea de que los horarios para niños, los jóvenes que ven los paneles en la calle. No hay publicidad de cigarrillos, no existe. Solamente cuando Julia vaya a una peña, a una discoteca, a un bar, donde sea, ahí va a encontrar publicidad. Después no hay. Lo que quieren hoy día es que no exista tampoco eso. O sea, que donde va la gente por su propia decisión a un centro donde no debería haber a un niño, y si hay un niño no tiene nada que ver ni el cigarro, ni la industria tabacalera, ni esta ley, tiene que ver la falta de fiscalización de los municipios que entra un menor de edad a esos sitios. En esos sitios donde no entran menores de edad, hay publicidad. O sea, por eso es importante, presidente, qué es lo que estamos debatiendo. Porque después, igual, vuelvo a repetir lo de hace un rato FP, el saldo de comisión, que ahora que está Jaime para después de la sesión para conversar. Le apuesto que muchos de los que votaron a favor no tenían claro, más que tal vez Jaime seguro él sí conoce el tema, pero después votan a favor y no tienen claro el tema. Hoy día, para centrar el debate, lo que quieren es que no exista publicidad, cero, en aquellos sitios donde ya es el único sitio que queda donde no entra un menor de edad, presidente. Gracias. Gracias, Julia. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de una prohibición relativa, tenemos todavía el problema que existe en la fecha. Y entonces tenemos que ser más rigurosos.
Y en ese sentido, solo con una prohibición absoluta podemos aminorar el consumo y el impacto que tiene especialmente en los menores de edad. ¿Quién controla, señor presidente, a los menores de edad para poder expender este producto? Y los niños están llevando en sus mochilas este producto. Y entonces, ¿quiénes ayudan a consumir esto? Aparte que la familia es importante, pero no podemos desconocer que tiene un poder el mundo comercial. El tema de marketing, que bien las empresas privadas conocen y reconocen que para obtener resultados aquí se tiene que trabajar muy bien con el ámbito comercial. Y yo como que soy magíster en el tema de que he hecho el tema de la maestría en marketing, conozco perfectamente el mundo de mercado. Entonces, hacer una maestría o el estudio de mercados en cigarrillos en el Perú, ese es un problema que si queremos reducir, yo entiendo, y entiendo también, y entiendo el trabajo de la empresa privada, por supuesto que sí. ¿A dónde apunta? Por supuesto que sí. Y tenemos que hacer un trabajo integrado con el Ejecutivo para poder centrarnos en el objetivo de poder reducir el consumo, sí. Pero esta es una de las medidas que no necesariamente pueda ser absoluta, pero sí que pueda contribuir a minorar los resultados nefastos que en este momento todavía tenemos con esta ley que dice mi colega Galarreta que ya existe. Sí, efectivamente existe. Hay prohibición de publicidad en radio y televisión. Hay prohibición de paneles publicitarios a 500 metros. Entonces, con un proyecto que tiene usted, señor presidente, ya no será 500, será pues ahora 100 metros, 200 metros. Si no tenemos resultados buenos, hagamos un trabajo conjunto y empecemos a afinar este proyecto de ley que nos va a ayudar a contribuir en el problema para tener resultados satisfactorios. Porque existe la ley, pero seguimos el mismo problema. Entonces hay que empezar a, ya no que sea relativo, sino absoluto, pero hagamos los ajustes necesarios, Luis, para poder contribuir en el problema y en la solución a los consumidores y especialmente a la población juvenil y a la población estudiantil en este momento del país. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. También tenemos damos la bienvenida al congresista Jaime y, por supuesto, darle la palabra también para su intervención. Bueno, en primer lugar, saludarlo, presidente, saludar a los invitados y mencionar de que efectivamente estamos frente a un problema que es extremadamente serio. Yo entiendo que la industria tiene que reportar en sus balances utilidades a sus dueños, a sus accionistas. Y esa es una motivación lógica, legal, y eso hace de que la industria trate de moverse como sea para obtener esos mejores balances y resultados. Pero en una industria como la del tabaco, que es una industria que mata, y eso ya no está en discusión, curiosamente, ¿no? Porque hace 30 años, cuando toda esta campaña a nivel mundial se desarrolló a fin de restringir la publicidad del tabaco y evitar de que las empresas estén incidiendo y promoviendo y fomentando, incentivando, animando, seduciendo a que la gente fume, realmente fue una actitud extremadamente irresponsable. Yo no pude traer unos videos que se los ofrezco porque yo he conseguido las piezas publicitarias con las que las industrias sedujeron a una generación como la de congresista Galarreta, la mía, la del congresista Agustín Molina, Julio Gagó, etcétera, etcétera. Es decir, así es, o sea, nos sedujo. Y efectivamente los jóvenes veíamos en ese entonces como el fumar era símbolo de estatus, distinción, capacidad para atraer al sexo opuesto, es decir, estatus de madurez. Uno cuando pasaba de la niñez a la adolescencia, es decir, si no fumas no eres macho, pues no. Y todo eso ha sido influenciado por la publicidad. Y tengo las pruebas cuando ustedes lo quieran. ¿De acuerdo? Cuando ustedes lo quieran, ponemos las piezas publicitarias de la forma como se ha venido haciendo esto, de la manera más irresponsable y que ha costado millones de muertes y lo sigue haciendo. Me pido una interrupción al congresista Galarreta.
Gracias, presidente. Gracias, Jaime. Bueno, no, para no interrumpirte más adelante, lo que pasa es que el inicio del congresista Delgado es, yo sé que la industria tiene que reportar balances, a sus accionistas, ¿no? Como que ya diciendo acá hay solamente una visión mercantil del tema. Y no es así. O sea, no es así. Yo ya he dicho, no tengo complejo de defender la inversión privada, ni el sector privado, ni a la empresa. No me complejo de esas cosas. Se defiende lo que uno considera que es prudente. Y aquí, a Jaime, presidente, a través suyo, si la actividad es legal, es legal. Y así como los congresistas en campaña hacen sus esfuerzos y ponen su mejor, se fue Julia, porque le quería decir, hacen su mejor foto, su publicidad, que cuando uno lo ve en persona dice, oye, ¿este era? ¿No? Y dice, va a hacer tal cosa, y cuando ya el Congreso no lo hace, entonces hacen su publicidad, su mejor esfuerzo por ganar el mercado, en este caso electoral, los políticos, el sector privado, hace su esfuerzo, y yo lo que quería era enfocar el tema, no es tanto el lado que tenga que rendir balances. Si el tema es legal, va a hacer el esfuerzo por algo legal, ¿no? Claro, si estuvieran tratando de hacer algo que está prohibido en la ley, ahí sí yo ni siquiera no estaría haciendo el uso de la palabra. Pero entonces yo, con todo respeto y aprecio a Jaime, no va por ahí. Hay puntos de vista que obviamente, como cualquier empresa, el representante del Ministerio de Justicia dijo también algo bien interesante. Yo decía hace un rato, ha sustentado muy bien tu proyecto. Pero dijo algo bien interesante y dijo, el mejor ejemplo es que las tabacaleras se mueven. Eso demostraría que obviamente esta norma hace que se disminuya el consumo. Tal vez se mueven porque el consumo no va a disminuir. El consumo de ellos sí, va a ganar los informales, pero lo que el consumo se disminuya tal vez no es tan cierto, pero obviamente tienen que reaccionar, o sea, y no es ningún delito y no tienen por qué acomplejarse que la gente reaccione frente a un tema que lo consideran legal, válido, porque aquí la discusión es si desaparecemos, vuelvo a repetir, y tú sí lo tienes bien claro, Jaime, a través de la presidencia, desaparecer de los sitios donde no entra menores de edad la publicidad. Ese es el tema, ese es el debate. Ya no es todo lo demás alrededor, porque eso creo que tanto la propia industria y todos los que estamos aquí sabemos que esto es un tóxico y que felizmente ya hace años se hizo grandes debates para que esto no sea pues como era hace muchos años. Gracias, presidente. Gracias, a través de su presidencia. Ya acá el congresista Jaime Delgado, al iniciar su intervención, y con esto no quiere decir que yo esté en contra del proyecto al 100%. Inicia diciendo la actitud responsable que han tenido las industrias tabacaleras a través de hace más de 30 años que venían sacando una serie de publicidad que generaciones como la de Lucho Galarreta, la suya o la mía, podríamos haber sido influenciados. Pero yo estoy seguro que hace 30 años o 40 años atrás no había el conocimiento del daño efectivo que hacía el tabaco hoy. O sea, no podríamos hablar de una actitud irresponsable de las tabacaleras, porque ahorita estaríamos mandando una mala señal, una mala información a las personas que nos están viendo a través de los canales. O sea, sería a través de actitud irresponsable el día de hoy, sería una cosa muy distinta cuando ya se toma conocimiento real del daño que efectivamente causa la industria del tabaco. Yo creo que hace 30, 35 años no se sabía exactamente el grado de daño que hacía el consumo del tabaco, que ha venido con los estudios ya médicos, científicos, hasta que hoy día sabemos que es un tóxico que efectivamente te conduce a la muerte, ¿no? Gracias, señor presidente. Muchas gracias. No, y mis palabras no son, y no quiero que las tomen como agraviantes, porque nuestros invitados tienen que ser tratados con respeto. No es una actitud ni personal, ni mucho menos. O sea, yo recuento hechos, o sea, y esos hechos están claramente demostrados que la industria tabacalera negó en todos los idiomas de que el cigarrillo mataba, y lo negó durante muchas décadas. Y se presentaban estudios tras estudios tras estudios, y los iban negando y refutando, hasta que fue tal la contundencia que ya no pudieron desconocer de que efectivamente el cigarrillo mata. O sea, esto ya está fuera de discusión, razón por la cual varios estados los han demandado a la industria tabacalera, y estas vienen pagando millonarias indemnizaciones a los estados por toda la carga que les significa estar cubriendo la atención médica de todos los moribundos. Entonces, por eso es que se toma la decisión en la mayoría de países de limitar publicidad.
pero en nuestra legislación efectivamente se limita la publicidad en televisión, por ejemplo, donde no hay, gracias a Dios, publicidad ya hace varios años. Pero la industria, repito, por el interés de responder a la expectativa empresarial que es legal, que es natural, o sea, los contratan a ustedes y les pagan un buen sueldo precisamente para que les den ganancias, no para que pierdan, ¿no es cierto? No es para que pierdan, no es para que le digan a la gente deja de fumar, no, es para que le digan a la gente fuma, compra. Ese es el problema. Entonces, estos vacíos ha dejado, digamos, una serie de ventanas y puertas donde a la juventud se le sigue exponiendo a presión publicitaria en una edad que es complicada, curiosamente, porque, digamos, seguramente a los congresistas que estamos en esta sala ya que nos hagan publicidad es irrelevante, porque o fumamos o no fumamos, o dejamos de fumar y punto, porque somos gente consciente. Pero la juventud, la adolescencia, los jóvenes están muy propensos y muy presionados en esto. Entonces, en la medida que se siga haciendo más publicidad o publicidad en esto, de auspiciar, de patrocinar eventos, patrocinar carreras, patrocinar campañas de responsabilidad social. O sea, fuma responsablemente. Oye, ¿cómo es esto fumar responsablemente? Y esto, por eso motiva que el convenio marco a nivel global plantee la necesidad de que se restrinja toda forma de publicidad. Y ustedes van a otros países y lo conocen perfectamente, como en Canadá, por ejemplo. Ustedes ven las cajetillas de cigarrillos en Canadá y no parecen cajetillas porque la marca no aparece en ningún lado. O sea, todos son imágenes de gente muriendo con cáncer, en fin. O sea, esta es la tendencia en el mundo. O sea, que es un producto legal, es un producto legal. ¿Que hay que convertirlo en ilegal? No, pues, porque es un tema complicado, porque nos enfrentaríamos al fenómeno del alcohol en Estados Unidos en los años 30, ¿no? Van a comenzar a aparecer mafias de contrabandistas y delincuentes que comienzan... O sea, no, pues, porque tenemos ya algunos millones de personas que están adictas al tabaco. Entonces, no es prudente hacer eso. Pero es prudente, por otro lado, seguir haciendo publicidad. Por favor, sabemos que el cigarrillo mata. ¿Y quién me dice que no? Mata. Entonces, ¿por qué estamos publicitando? ¿Por qué estamos permitiendo que productos que matan sigan haciendo publicidad? ¿Es un producto legal? Lo es. ¿De acuerdo? Pero los medicamentos, que también son productos legales, no se pueden publicitar bajo ninguna forma. Solamente se pueden publicitar los medicamentos con receta médica si es que hay un medio específico para los médicos, para que se enteren de la existencia del producto. Entonces, no hay nada de inconstitucional en esto. O sea, la salud es el primer derecho. La persona es la primera razón de ser del Estado. Y hay que proteger a la persona, y hay que proteger la salud de las personas, y hay que proteger fundamentalmente a los niños y adolescentes, que son el blanco favorito para captar los nuevos consumidores. Los adultos no me preocupan, los adultos ya se han formado criterio y están mejor informados, pero en los niños y adolescentes, que es donde precisamente se está dando la iniciación, eso tenemos que cortarlo ya. Y la industria tendría que seguir siendo lo suficientemente responsable de, vender cigarrillos, que son legales obviamente para la gente que la quiera, pero no promover que haya más gente que entre al camino de la muerte. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, congresista Jaime. Antes de concluir esta sesión, quiero hacer un informe. El próximo lunes 19 de noviembre, esta comisión, en coordinación con el congresista Jaime Delgado, viene organizando el Foro Internacional del Código del Consumidor de 2 años de vigencia, avances y retos, en el auditorio de la Cámara de Comercio de Lima, sito en la avenida Giuseppe Garibaldi 396, Jesús María. Se han cursado las invitaciones respectivas a sus despachos congresales, así como a sus asesores. Este evento contará con la presencia de destacados especialistas extranjeros en defensa del consumidor
y el objetivo es hacer un balance de estos 2 años de vigencia del código y su aplicación, además de conocer las experiencias latinoamericanas y europeas en temas especiales de especial interés para nuestro trabajo, como el arbitraje de consumo, la educación, el consumidor como una política de Estado, el Sistema Nacional para la Protección del Consumidor y regulación de los servicios públicos. Así que, por lo tanto, señores congresistas, quedan invitados para este gran foro. Tiene la palabra el congresista Jaime. Sí, gracias. Solo para complementar, efectivamente, se está organizando este foro. Hay una acogida muy importante, ya son como 600 inscritos, y valdría la pena que todos los congresistas miembros de esta comisión asistan en la medida de que vamos a generar un espacio para lo que es el análisis y una evaluación de la aplicación de 2 años ya de la vigencia del Código de Protección al Consumidor, también con vistas a la experiencia internacional que han tenido sobre distintas materias, ¿no? El arbitraje de consumo, el libro de reclamaciones, los sistemas integrados, ¿no? Así que nos encantaría que puedan acompañarnos a este foro. Gracias, presidente. Quería hacer yo he estado leyendo la exposición de motivos y el proyecto de Jaime Delgado y no encuentro, quisiera saber, con la ley última dada para el uso del tabaco, ¿qué porcentaje se ha reducido exactamente, con estas prohibiciones o restricciones que han habido, se ha reducido el consumo del tabaco en nuestro país? Porque ha habido unos números que no me indican eso. O sea, exactamente, si consumíamos del 100% que se consumía antes de la adopción de esta ley, hoy día se consume 20%, igual, aumentó el consumo, y eso creo que es necesario para saber si efectivamente esas restricciones que se están dando son reales. Porque lo que usted bien dice, y creo que ningún peruano está en contra, el tabaco mata. Entonces, si el tabaco mata, hasta tenemos una contradicción cuando hablamos los parlamentarios, ¿no? Si el tabaco mata, pero es legal, pero sabemos que mata. O sea, hay una contradicción total en lo que estamos inclusive hoy día tratando de hacer aquí en este debate acerca de este proyecto de ley. Sí, gracias. Solo para comentar lo siguiente. La idea es qué hubiera sucedido si no hubiera habido esa restricción a la publicidad hace algunos años. Es decir, y aquí 20, 30 veces por día nos presentaban en televisión de que para ser macho o para ser distinguido o para ser profesional de prestigio hay que fumar. O sea, el consumo no se hubiera por lo menos detenido en algo. Además, una cosa muy simple. ¿Para qué se invierte en publicidad? ¿Qué es la publicidad? La publicidad, el concepto de publicidad es la información, la promoción de un producto, de un servicio para vender. O sea, nadie hace publicidad para no vender. Entonces, la publicidad tiende precisamente a incrementar el consumo. Eso es evidente, si no, nadie invertiría un sol en publicidad. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Luis Galarreta. Sí, gracias. Gracias, presidente. Para ir terminando, y definitivamente los 2 años del Código de Consumo, que además es un trabajo que ha hecho Jaime Delgado, el cual eso creo que es reconocido por todos, es un tema bastante importante, lo cual lo felicito. Presidente, en el tema de debate, que es el otro tema, Jaime señalaba la edad pues vulnerable de los jóvenes, ¿no? Entiendo donde se hace publicidad, y donde se hace publicidad es de 18 años para arriba. Entonces entiendo que la edad vulnerable es 18, 19, 20, 21, porque todavía están muy jóvenes. Bueno, levanten la mayoría de edad. Pasen la 21, 22 y creen que los de 18 y 17 18, 19 y 20 todavía no están en la capacidad de poder decidir. Levanten la mayoría de edad, pero la mayoría de edad debe significar algo. O sea, el hecho de que una persona cumple una mayoría de edad y ya puede tomar un tipo de decisiones, tiene que significar algo. O sea, si creemos que no están todavía en esa capacidad, bueno, vayamos al debate y levantémosle la mayoría de edad, si esa es la idea. Yo sí creo, presidente, que nuestras sociedades son muy hipócritas, ¿no? No me refiero acá a nadie, a nuestras sociedades, porque finalmente es como el caso de la marihuana, ¿no? O sea, no está penado consumir marihuana, pero está penado la comercialización. O sea, ¿qué tienes que hacer? Plantar pues en tu maceta tu marihuana y fumarla. Porque claro, o sea, si agarran a un consumidor de marihuana, ese no tiene pena. Pero, ¿y dónde la compró? La compró a alguien
Si es que no tiene su maceta, se la compró alguien. Y está penado comercializar. Entonces, eso es pues la hipocresía de algunos estados que hablan pues de extensiones, de derechos. Oye, si el tema de tabaco es así, no me vengan que las tabacaleras son muy fuertes. O sea, las decisiones políticas se toman y se prohíbe. Pero si no se va a prohibir y decir que ya cuando uno llega a una mayoría de edad y que tiene acceso a determinada información, no, tampoco eso, nada. Jaime creo que no estaba presente a través suyo, pero yo decía, salvo pues que quieran favorecer a la empresa que tiene la participación más grande en el mercado, porque sin futura publicidad nadie se entera si es que entra un nuevo producto al mercado. Y como ya no hay mayor publicidad donde no entran menores de edad, se la lleva linda el que ya tiene mayor participación en el mercado, porque la gente va a ir hacia ese producto, ¿no? Y esas son las cosas que también habría que evaluar con detenimiento, presidente. Pero me pareció que si los 18, 19, 20, 21 no están en la capacidad, según lo que entiendo, pues levántenle la mayoría de edad, a ver qué dicen los jóvenes. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Seguidamente le damos la palabra al señor Rafael Cánovas y después le damos la palabra al doctor Roger Rodríguez. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Solo para aclarar la pregunta del congresista Gagó, la página 6 de los documentos que hemos alcanzado, le alcanzo una al congresista Delgado. En la página 6 responde a su inquietud, ¿no? Y como dije al principio, podemos ver la línea superior, y si tomamos la última década, del año 2000 a la fecha, vemos una estabilidad en el mercado del tabaco a nivel nacional. Ese es el mercado total, pero hay que entender, y vemos la línea inferior, ese es el tamaño del mercado legal, que sumado al ilegal nos da esa estabilidad. Lo que quiere decir que para poder entender bien esta situación, efectivamente a nivel de consumo en el Perú existe una estabilidad al margen de la ley 28705 que fue en el año 2006, pero donde sí se vio afectado la comercialización del cigarrillo ilegal favoreciendo al ilegal. Por eso es que nosotros hemos dicho, y siempre hay que tomar en cuenta, cuando hablamos de regulaciones a la industria del tabaco, hay que mirar los dos ángulos, no solamente el efecto que va a tener en el mercado, en la comercialización del cigarrillo legal, sino qué va a pasar con ese mercado informal, ilegal, que ingresa al Perú a través de nuestras fronteras abiertas. Les mencionaba anteriormente el caso de Paraguay, como gran fabricador de marcas de contrabando, marcas ilícitas, que a través de Bolivia, por las culebras, llegan a nuestro país. Gracias. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Yo quisiera hacer una pequeña reflexión como Sociedad Nacional de Industrias, y es de que la gente fuma desde el siglo XVI. Cristóbal Colón, cuando llegó a América, llevó unas hojas de tabaco que las enrollaba en Europa. No había el marketing ni la publicidad que existe el día de hoy, y esto se convirtió en un hábito de consumo de la humanidad. En las últimas décadas, tal como dijo el congresista Jaime Delgado, la gente se enteró que este producto era nocivo y la gente ha dejado de fumarlo. La gente, ¿por qué lo deja de fumar? Por convicción, por conocimiento, por información. La mejor forma de luchar contra el tabaquismo es dando información. Si uno dice, muy bien, ¿y quién da la información para que la gente deje fumar? Es el sector privado, el Estado no la da. Si bien se recolecta el impuesto selectivo al consumo de los cigarrillos que se venden en el Perú, ese dinero va a los fondos del Estado como fondos que el Estado recolecta, pero de ahí no se invierte un solo centavo para que la gente tome conocimiento de lo perjuicioso que es el tabaco y que deje fumar. La información está en las cajetillas y en la publicidad. Utilizando también unas palabras que señaló el señor Roger Rodríguez de sentido común, y la congresista Julia Tevez, cuando ella señalaba que hay que conversar, yo como Sociedad de Industrias me sumo a ello. ¿Y por qué digo que nos sumamos a ello a la Sociedad de Industrias? Porque los espacios para dialogar sobre estos temas son casi inexistentes.
La Sociedad de Industrias ha pedido a la Comisión de Salud poder exponer sobre este tema y no hemos sido invitados. Cuando se dio la ley anterior, la presidencia del Consejo de Ministros en el gobierno anterior convoca una comisión multisectorial en que convoca al sector privado. A los 2 meses más tarde desconvocó al sector privado y solamente el Estado trabajó el reglamento de la ley. Si los hacer regulados, que es la industria formal, no forma parte en las conversaciones y hace llegar la información pertinente, las decisiones que tome el Estado no van a ser las mejores. Si uno dice, en el Perú hay mucha gente que fuma, que son más de 2 millones de personas, tenemos que ver una forma de convivencia en armonía entre fumadores y no fumadores. Y de esa manera, en forma paulatina, haciendo llegar mayor cantidad de información, la gente va a dejar de fumar y veremos que esto será un tema de arqueología dentro de algunas décadas. Muchas gracias. Gracias. Doy la palabra. ¿Ya? Tiene la palabra. Si me permite, presidente, unos minutos. Reitero la necesidad de evaluar muy bien toda prohibición absoluta. Toda prohibición absoluta hay que evaluarla muy bien en el marco de una armonía de derechos diversos en juego. No solamente para garantizar al consumidor, sino también garantizar otros derechos. Por ejemplo, en el dictamen, en el predictamen, se mencionan opiniones de Indecopi. Opiniones de Indecopi donde aluden, por ejemplo, a que una prohibición como la que se plantea restringiría el derecho a la información de los consumidores sobre los bienes ofertados. Yo por eso lo que quería plantear es, hay que tener mucho cuidado con toda prohibición absoluta, porque detrás de esto hay principios y derechos en juego. Y si bien es cierto, la Convención es un tratado sobre derechos humanos, está sometida a la Constitución y la Constitución hay que interpretarla. De ahí la necesidad de un debate, de un balance adecuado para evitar que no haya un equilibrio en la balanza. Porque al final, si digo prohibición absoluta, sencillamente ahí no hay ningún tipo de equilibrio, sino la balanza se inclina absolutamente hacia un lado. Por eso creemos que es necesario evaluar este principio de proporcionalidad en este caso, que creemos que presenta problemas en el predictamen. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos la palabra al doctor Roger Rodríguez Santander para responder algunas inquietudes. Sí, presidente, brevísimamente, porque sé que estamos también contra el tiempo. Solamente quizá para volver a enfatizar algunas cuestiones muy puntuales. Una primera, mencioné en su momento que no había que considerarse aquí, no debe considerarse aquí desde un punto de vista constitucional que el proyecto en alguna medida siquiera afecta el derecho a la información del consumidor. ¿Por qué? Porque en un sentido constitucional, la libertad de información implica información que puede ser sometida a un test de verdad o mentira. La información implica comunicar hechos empíricamente constatables. No hay nada empíricamente constatable que pueda comunicar la publicidad del cigarro que sea benigna. Nada, absolutamente nada. Ergo, la publicidad del cigarro lo que promociona a través de una publicidad subliminal es una cuestión de expresión, no de información. ¿Implica una restricción el proyecto? Sí, una restricción constitucional a todas luces, por lo siguiente. Y aquí quiero referirme a algunas cuestiones que con toda razón señalaba el congresista Galarreta. La Constitución, en efecto, es un sistema. Yo hice alusión aquí al test de proporcionalidad. El test de proporcionalidad implica reconocer que la Constitución es un sistema, es decir, que hay una serie de valores que eventualmente se contraponen y hay que tratar de balancear, ¿no? Los valores que están aquí comprometidos, evidentemente, son llanamente la libertad de empresa de las tabacaleras y el derecho a la salud y a la vida de todos los peruanos. ¿Va a implicar esta prohibición una restricción a la libertad de empresa de las tabacaleras? ¿Generará en ellas seguramente algunas pérdidas? Sí. ¿Se salvarán vidas? También. Valoremos. Ponderemos. ¿Qué preferimos? ¿Vamos a prohibir que ejerzan su libertad de empresa? En lo absoluto. Yo sería el primero en contra de una medida como esa.
no se le prohíbe producir, no se le prohíbe vender. Como constitucionalista tengo que ser amigo de la libertad, estoy a favor de la libertad, del libre desarrollo de la personalidad también, pero eso no implica que estos sean en lo absoluto valores absolutos, con todo gusto. Sí. Muchas gracias, presidente. Aprovechando que está el doctor, y además pocas veces viene gente preparada del Ejecutivo. Me parece bien que esté el doctor Rodríguez acá. Presidente, yo le quiero preguntar a través suyo, el doctor Rodríguez está haciendo, digamos, claro, valorando dos derechos constitucionales, dos principios, libertad de prensa frente a la salud, pero se olvida de uno, no solo libertad de prensa. Ya está claro que el tabaco, el cigarrillo, es dañino. Ya está claro que está prohibido en todos los sitios de publicidad, salvo aquellos donde van personas adultas. Disculpe a través suyo, se olvida de mi derecho. Yo soy una persona que tiene libertad de tomar decisiones. Entonces ya no solamente es, porque claro, si uno encajona la libertad de prensa, los empresarios, en fin, pero no solamente es eso. Y mi derecho, a través suyo, presidente, y mi derecho de querer fumar, pero querer también saber y ver qué publicidad hay. Mi derecho de ver la publicidad. Oiga, congresista Galarreta, pero eso es un producto dañino. Sí, señor, pero mi derecho de consumir algo dañino. Entonces, ahí se sorprende el congresista Delgado, pero sí, por supuesto. Pero legalicen la droga si quiere, pero hoy día el tabaco es legal. Entonces, siendo el tabaco legal, yo sumaría al análisis también de la valoración para ver cuál pesa. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que cuidar la salud. Pero a mí el Estado no me va a decir que lo que yo tengo que hacer con mi salud. Me puede recomendar, me puede informar, y yo puedo tomar la decisión de cuidar mi salud. Pero el Estado lo que no puede hacer a mí es inhibirme y prohibirme de que yo en un sitio donde voy conscientemente y con mi libertad de decidir ir al sitio, me nieguen publicidad o me nieguen ver los productos que yo quiero elegir. Eso también es un tema que yo creo que debería evaluarlo dentro del análisis. Gracias, presidente, muchas gracias al doctor Rodríguez y aunque se hayan reído, la verdad, pocas veces viene gente con la que uno pueda discutir o debatir algo interesante. Gracias, presidente. Tiene la palabra congresista Jaime Delgado. Gracias. Bueno, el derecho que tenemos las personas no son derechos ilimitados, no son derechos irrestrictos sobre uno mismo. Por ejemplo, derecho a suicidarte, derecho a vender tu riñón, derecho a vender tu hígado, está absolutamente proscrito. Y fíjense ustedes la cantidad de sustancias y de productos que se han retirado del mercado precisamente porque se demostró lo dañino y perjudiciales que son. Algunos que me he encargado de retirar yo, el bromato de potasio. Porque si el congresista Galarreta hubiera dicho, no, pero yo quiero pan con bromato, porque a mí me gusta el pan inflado, qué sé yo. El Estado dice, un momentito, señor Galarreta, usted si quiere pan con bromato váyase a otro lado, pero acá no, por una razón sencilla. Porque usted no es una isla en el universo. Lo que a usted le pase va a repercutir en toda la sociedad. Porque el día que usted tenga un problema X de salud, Dios no quiera, por ejemplo, comida chatarra, por ejemplo, problemas renales que lo derivan en una necesidad de, por insuficiencia renal a una hemodiálisis, que usted ni con su sueldo de congresista va a poder afrontar. ¿De acuerdo? Porque son enfermedades extremadamente caras. Entonces, finalmente, el Estado, como es lo que está sucediendo en este momento, los estados están gastando miles de millones de dólares en curar a gente por haber fumado en base a esa libertad y en base al derecho que tenían las empresas de poner ese producto en el mercado. ¿Y quién está pagando eso? Lo estamos pagando todos, con nuestros impuestos. Entonces usted no me puede obligar a que yo lo cure luego, por las enfermedades, por la actitud irresponsable, porque dice que este es mi derecho. Entonces hay que ver eso en contexto. Es verdad, o sea, hay libertad de empresa, libertad de expresión, hay la salud de las personas, hay que hacer un equilibrio. Por eso sería un absurdo, digamos, porque el tema del bromato no es equiparable pues al tabaco, ¿no es cierto? No es equiparable. Si he sacado el bromato de potasio, se ha sustituido las sustancias con otros mejoradores y bueno, hubo un traspiés en la industria, pero luego se repuso y normal. El prohibir el tabaco implica pues
pasarnos a un mercado negro, perverso, de delincuencia. Ya, por eso es que algunos sostienen que, por ejemplo, la coca debería legalizarse. Y lo dice Vargas Llosa, y lo dice Galarreta, y el otro día el alcalde de Surquillo se atrevió a decir eso, el señor Sierra, y se le vino un cargamontón encima. Y no les falta razón. No les falta razón porque, o sea, la sociedad se está corrompiendo terriblemente. Seguramente tenemos alcaldes y una serie de autoridades que han sido puestas por el narcotráfico. O sea, sería peligroso tomar esa medida, ¿verdad? Pero aún si se tomara esa medida, que algunos países la están impulsando, hay estudios del Banco Mundial que dicen que esa es la solución. Señores, acabemos con el narcotráfico legalizando la droga. Pero ustedes creen que en esa circunstancia, diremos, ya, ok, legalizar la droga, que se vende en farmacias. Ya, tú vas con tu receta médica y te inyectas o la fumas, qué sé yo. Pero nos atreveremos a decir, entonces que se publicite también. ¡No! ¡No! Es decir, el Estado tendría que entrar en una fuerte campaña diciendo, ok, ahora la droga es legal, señores. ¿Sabe qué? Porque ya hemos perdido la batalla, cada día hay más muertes, así todo es una corrupción. O sea, ahora la droga va a ser legal, la van a producir 2 o 3 empresas, para que haya competencia y los precios sean competitivos y razonables, pero el Estado se va a encargar de decir en todos los idiomas y cada media hora en todos los canales y radios, señores, miren, si ustedes se drogan, se van a matar, se van a morir. Pues a nadie se le ocurriría decir, oye, libertad de empresa, entonces hagan publicidad de la cocaína, pues. Gracias. Una interrupción para... Bueno, ya terminé en realidad. Gracias, presidente. Presidente, pero, a ver, yo entiendo esa posición, la que es la más proteccionista y paternalista del gran Estado, que te dice que comes, que no comes, ¿no? Si no puedes comer mucho hígado a la semana, pues las vísceras te hacen daño, en fin. Seguro que después vienen las vísceras. Pero yo cuando digo evaluar el principio de libertad de decidir, el economista Delgado me dice, pero después el Estado tiene que... Pero entonces estamos en el proyecto equivocado, porque acá acá no estamos restringiendo el consumo. Esa es la respuesta para un proyecto de restringir el consumo. Yo hubiera dicho, no, yo quiero fumar. Acá estamos restringiendo la publicidad, que según dice el proyecto, que no está demostrado, disminuiría el consumo. Y según las cifras, no ha disminuido el consumo de ninguna manera. Entonces, si a mí me dicen cómo disminuimos el consumo en los niños, para que no sea más adelante gente que adicta al cigarro, perfecto, veamos cuál es la forma. Pero el proyecto no está demostrando que va a disminuir el consumo. Lo que está demostrando son esos riesgos que limitando mi derecho individual de tener la información a un consumo que está permitido. En la respuesta que me da el congresista Delgado es si es que estuviéramos discutiendo la ley para impedir el consumo. Ahí sí. Pero acá no estamos impidiendo el consumo. O sea, igual va a pagar mi diálisis. Gracias, presidente. Solamente para cerrar, presidente, en efecto, ¿no? Yo creo que lo ha sustentado bastante bien el congresista Delgado. Existe a veces el error de suponer que cualquier medida paternalista en un Estado constitucional está prohibida, ¿no? Y eso es absolutamente falso, ¿no? Es decir, ninguna libertad es absoluta. Todos los días uno cuando viene aquí está conminado a ponerse el cinturón de seguridad, por ejemplo. Eso es una medida absolutamente paternalista, porque es constitucional, porque la restricción a la libertad es leve en comparación al gran bien que se te causa a ti mismo, ¿no? Habría que preguntarse si en el caso del fumador, ¿no?, que es finalmente quien eventualmente se vería afectado en este derecho a la publicidad, ¿no es cierto?, que en realidad no necesita publicidad. El que es fumador y lo va a seguir siendo, vea publicidad o no, ¿no? Es para llamar a otro que no fuma a que se convierta en fumador, que es distinto, ¿no? Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando? Pero singámonos en el fumador, imaginémonos que fuese así. El fumador es verdaderamente el fumador, ¿no? Es libre de decidir si fuma o no fuma, ¿no? Esa es una pregunta muy pertinente que hay que hacerse, ¿no? Voy a terminar solamente con esto, ¿no? Ese es un informe de National Institute of Abuse of Drugs de los Estados Unidos, es decir, el Instituto Nacional contra el Abuso de Drogas de los Estados Unidos. Es una entidad estamental, ¿no? Las investigaciones recientes muestran en detalle cómo la nicotina actúa sobre el cerebro para producir varios efectos sobre la conducta. De importancia primordial con relación a su naturaleza adictiva están los hallazgos que la nicotina activa el circuito del cerebro que regula los sentimientos del placer.
también conocidos como las vías de gratificación. Un químico clave del cerebro que está implicado en el deseo de consumir drogas es la neurotransmisora dopamina, y las investigaciones han demostrado que la nicotina aumenta los niveles de dopamina en los circuitos de gratificación. Se ha encontrado que las propiedades farmacéuticas de la nicotina también aumentan el potencial para su abuso. Fumar cigarrillos produce una distribución rápida de la nicotina al cerebro, llegando la nicotina a su nivel máximo a los 10 segundos de inhalada. Los efectos agudos de la nicotina se disipan en unos minutos, lo que causa que el fumador continúe dosificándose frecuentemente durante el día para mantener los efectos placenteros de la droga y evitar el síndrome de abstinencia. Lo que las personas muchas veces no se dan cuenta es que el cigarrillo es un sistema sumamente eficiente y muy bien diseñado para dispensar la droga. Con cada fumada o pitada que inhala, el fumador puede trasladar la nicotina rápidamente al cerebro. En un periodo de 5 minutos, un fumador típico le da 10 fumadas a un cigarrillo encendido. Por lo tanto, una persona que fuma alrededor de 1,5 paquetes, 30 cigarrillos al día, le da a su cerebro unos 300 golpes diarios de nicotina. Estos factores contribuyen considerablemente a la naturaleza altamente adictiva de la nicotina. Libertad, en el caso del fumador, es una cuestión que también hay que valorar. Yo diría que si hay una restricción a la libertad, es así, como aquella que te obliga a ponerte el cinturón de seguridad. Y el beneficio social que se causaría sería singularmente alto en comparación a la restricción, si acaso cabe, de la libertad que pudiese generar un proyecto como este, y a todas luces de la libertad de empresa de las tabacaleras. Gracias, presidente. Muchas gracias. Agradecemos a los señores invitados por su exposición y por supuesto también agradecemos a los señores congresistas. Sin no más tener ya temas que tratar, siendo las 1:25, levantamos la sesión, la 8ª sesión ordinaria. Muchas gracias.